La comarca del Gúdar-Jabalambre es uno de los grandes atractivos de la provincia de Teruel. Allí se encuentran las dos cimas más altas del territorio, que superan los 2000 metros. Es el escenario perfecto para disfrutar del turismo de nieve y naturaleza. Las estaciones de esquí de Jabalambre y Valdelinares ofrecen más de 30 kilómetros esquiables, equipados con modernos cañones de fabricación de nieve artificial que garantizan una experiencia de esquí de calidad desde el principio de la temporada. Hablamos de estaciones modernas y familiares equipadas con todos los servicios necesarios, ya seas principiante o experto. Podrás alquilar material, reparar tu equipación y contar con la ayuda de profesionales cualificados. Si vas en familia, también podréis disfrutar de una zona especialmente habilitada para trineos. Por su proximidad a la Comunidad Valenciana, Jabalambre y Valdelinares se han convertido en las estaciones de esquí más atractivas para los aficionados valencianos. Y no es de extrañar, porque la zona cuenta con actividades pensadas para todas las edades y gustos, desde zona snowpark hasta pista para niños, sin olvidar su zona freestyle zone o su pista de hielo. Las estaciones de Jabalambre y Valdelinares tienen todavía más opciones. Por ejemplo, ofrecen la posibilidad de esquiar con un Ranger, una actividad que te permitirá conocer todos los rincones y secretos de la zona. ¿Te gustan los retos? En la pista Ventisquero hay una zona de slalom en la que podrás medir tu velocidad gracias a un cronómetro situado al final de la pista. Los más pequeños también encontrarán su lugar en el Jardín de Nieve de Valdelinares. En la zona interior hay música, baile, cine, juegos, pintacaras, todo para que los niños pasen un gran día. Más allá del esquí, el clima y la orografía de la comarca del Gúdar-Jabalambre han determinado la producción agroalimentaria de sus campos, gestionados desde masías centenarias. La zona se caracteriza por largos y fríos inviernos y cálidos y cortos veranos, que dan como resultado pequeñas cosechas difíciles de conseguir, pero de una calidad excepcional. Es uno de los territorios más despoblados de Europa, pero esta circunstancia no le resta valor. Y es que, por ejemplo, esta comarca es la principal productora mundial del tuber melanosporum, también conocido como trufa negra. Sus condiciones geográficas, climáticas y geológicas la convierten en un enclave óptimo para el desarrollo de este preciado tesoro culinario. Con cerca de 8.000 hectáreas de plantaciones, este territorio de 2.351 kilómetros cuadrados y escasamente poblado tiene en la truficultura un medio de vida para sus gentes. Desde el punto de vista ambiental, la truficultura favorece la reforestación con plantas autóctonas, ayuda a luchar contra el cambio climático, es una eficaz medida contra incendios, fomenta el aumento de la biodiversidad, es un cultivo ecológico ya que no utiliza pesticidas, tiene un consumo de agua muy reducido si se compara con otros cultivos agrícolas y compagina perfectamente con el turismo. La recolección de la trufa negra tiene lugar entre los meses de noviembre y marzo, siendo de vital importancia que previamente haya habido una buena temporada de lluvias entre primavera y otoño, o en su defecto, se hayan podido regar las parcelas truferas con la suficiente cantidad de agua como para garantizar una buena cosecha. ¿Quieres conocer más el mundo de la trufa? Si es así, debes saber que existe el trufiturismo. Esta experiencia adentra a parejas, familias y grupos de manera dinámica y divertida en el conocimiento de este manjar tan misterioso como fascinante. Ya han podido comprobarlo, la comarca del Gúdar-Jabalambre les espera con grandes planes para todos los gustos.